Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, seguimos adelante en la presentación de Radio Amanecer en Estudio y estamos ya listos para hacer la introducción de la lección número 3, Imágenes tomadas del matrimonio. Es el tema general que estaremos estudiando en esta semana. Así es que sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio y aprovechamos el momento para saludar al buen amigo, al hermano, un hombre de Dios que ha dedicado su vida para que los talentos que Dios le ha dado, ponerlos siempre a su servicio, y qué bueno tenerle comentando estas lecciones. Me refiero al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en estos comentarios. Doctor, Dios le guarde siempre. Muchas gracias, apreciado amigo. Amén. Que el Señor le guarde a usted también. Hoy vamos a estudiar, iniciamos una nueva semana que lleva como título Imágenes tomadas del matrimonio. Qué interesante, imágenes tomadas del matrimonio. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. De inmediato vamos a trabajar esta lección fascinante, maravillosa, que nos edificará, estoy seguro, de manera espiritual. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos estudiarla, comprenderla bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Úsanos siempre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento en esta semana, en Apocalipsis capítulo 19, específicamente el 9, 19:9, y él me dijo: escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Pastor, el título general es Imágenes tomadas del matrimonio, y entre nosotros hemos comentado muchas lecciones donde se refleja la intimidad de Dios con su pueblo a través de una institución. La primera institución que Dios le da al ser humano es el matrimonio, y la segunda institución es el día sábado. Lecciones pasadas pues estuvimos haciendo un fuerte énfasis acerca del cuarto mandamiento. Hay dos imágenes aquí muy importantes: la imagen del matrimonio, y también debemos tocar algún punto importante sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue el versículo que estuvimos memorizando la semana pasada. En este sentido, ¿por qué una boda tiene que ser que se dé con un cordero, llamada la cena de bodas del Cordero? ¿Y qué relación tiene esta boda del Cordero con la imagen del matrimonio? Fueron dos preguntas y muy importantes ambas. Lo cierto es que ya nosotros conocemos, para aquellos amigos que sintonizan por primera vez, tal vez Radio Amanecer en Estudio, el Cordero es símbolo de Cristo, es una imagen, una figura de Cristo. Cristo es representado como un Cordero por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. De manera que no fue que Cristo imitó lo que el Cordero hizo, sino que lo que se hizo con el Cordero fue prácticamente un preliminar de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario, un animal inocente morir por una humanidad culpable. Por eso la imagen del Cordero. Ahora, está tomando también la imagen de la iglesia, tomadas del matrimonio, las bodas del Cordero con la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, son los hijos de Dios, no una religión en particular, tampoco
una secta ni una denominación religiosa. Solamente el cristianismo conocemos que tiene unas de 30 a 40 mil denominaciones religiosas, solo el cristianismo. Sin embargo, Cristo, cuando se habla de la iglesia, no está hablando de ninguna denominación ni ninguna religión tampoco, sino que está hablando del pueblo de Dios, los que le obedecen, los que le adoran en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia de Dios. Y esa imagen de la iglesia con el cordero con la iglesia, indica que hay un compromiso, hay una promesa, hay un pacto. Y ese pacto fue sellado con sangre por el cielo, de que Dios rescataría a su iglesia y la llevaría a vivir al reino de los cielos. Por eso la imagen de las bodas del Cordero con la iglesia, pastor. Algo que me gustaría presentar es que el matrimonio es la unidad biológica de la sociedad. Ajá. Usted que es biólogo. Sí, eso es así. El matrimonio es la unidad biológica de la sociedad y la familia es la unidad social primaria común a todas las culturas. Entonces, para Dios lo más importante es el matrimonio, la familia. Es la primera institución. La primera, así es. Y entonces después de la familia, Dios toma evidentemente esta figura como un modelo de redención. Usted sabe, pastor, que lo que hemos estudiado un poquito de comunicación, sabemos que hay un canal que uno utiliza para comunicar. Hay un emisor, en este caso nosotros estamos haciendo la función del emisor, y hay receptores que están escuchando en este momento. El canal o el medio que estamos utilizando es la radio, pero hay gente que nos están sintonizando a través del internet de diferentes maneras. El mensaje tiene que ser claro, y el código que se utiliza en términos de comunicación tiene que ser descifrable para las personas que están allá como receptores. Y a veces cuando uno lee la palabra de Dios, la Biblia, encuentra algunos códigos que son necesarios uno descifrar para que se pueda entender. Incluso usted notará, pastor y amigos oyentes, que cuando uno va a un ambiente eclesiástico tiene que tener un manejo del idioma que hablan los cristianos para poderlo entender, y aquí en la radio tratamos siempre de que nuestros oyentes puedan descifrar de manera muy clara el código que utilizamos en torno a nuestra comunicación. Por eso cuando estamos hablando acerca de los llamados al Cordero, como dice el versículo, bienaventurados los llamados a la cena del Cordero, algunas personas se estarán pensando una cena, boda de la cena del Cordero, y ya el pastor puntualizó. De hecho, la semana pasada pues estamos hablando de manera muy clara que las imágenes y las figuras que hay en la palabra de Dios en forma de metáfora también hay que interpretarla muy bien, y ya sabemos que Jesucristo es el Cordero y que su iglesia es quien se casa con el Cordero para realizar la boda. Estas son las palabras verdaderas que Dios está estableciendo a través del libro de Apocalipsis, como dice Apocalipsis 19:9. Estas son palabras verdaderas de Dios, y la Biblia contiene muchas historias de amor que revelan poderosamente esos diversos aspectos de la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo. Y el matrimonio, como usted bien estaba señalando, es una figura muy, muy interesante, porque cuando la Biblia habla del matrimonio dice que cuando el hombre y la mujer se unen, los dos forman una sola carne, y solamente lo que estamos casados nos damos cuenta lo importante que es el matrimonio, la intimidad que llega a tener uno con una persona que posiblemente la conoció 2 o 3 años atrás, y de repente cuando uno se casa, la intimidad que llega a ejercitarse en términos afectivos y en términos sexual, pues eso nada más lo entendemos los casados. Sí. Por eso, esta figura del matrimonio es muy importante que nosotros lo veamos en términos a dos personas que se aman y las relaciones que pueden tener juntas, para que podamos entender un poquito
la relación que Dios desea tener con su pueblo, con su iglesia. Por supuesto, y precisamente las imágenes tomadas son para ilustrar la pureza del matrimonio. El matrimonio es puro, es santo, tiene que ser algo puro. Es por eso que usted no puede entrar, como usted mencionaba, en una relación sexual con una persona que no es su esposa o su esposo. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Porque en la relación sexual las parejas se fusionan. Sí. Entonces, al ser algo santo que representa la unión de Dios con su iglesia, el matrimonio es puro, es santo, debe ser algo completamente noble y por eso es que violentar los principios del matrimonio es pecado. Cuando usted habla que el matrimonio tiene que ser santo, puro, es bueno que nosotros podamos dar algunas pinceladas en torno a esto, porque hoy en día posiblemente hay algún tipo de distorsión en cuanto a lo que significa una relación saludable, santa, en el asunto del matrimonio, porque hay tantos conceptos y tantas cosas que se ha inventado, que si esto es bueno o es malo, que no se puede esto, que no se puede aquello, para que podamos ver esa relación estrecha que Dios desea tener con su pueblo, como un matrimonio. Yo quisiera decir en torno a eso que la relación sexual no es pecado en ningún momento, pero en el matrimonio, y sin aberraciones. Es decir, hay personas que han dicho que no se puede la relación sexual aquí y acá. Sin embargo, la relación sexual en el matrimonio sin aberraciones fue un privilegio que Dios le concedió a la raza humana. Ahora, cuando usted comienza ya a buscar trío, a entrar en una cama, 2 hombres con una mujer o 2 mujeres con un hombre, eso se llama una desviación del matrimonio. Hay una enfermedad de ese santo estado que Dios colocó entre el hombre y la mujer. Y algo que quisiera decir, correcto, y que déjenme decirles que ese es el mismo diablo, y los matrimonios que experimentan en eso terminan rompiéndose tarde o temprano, porque no hay una santidad en el matrimonio. El matrimonio es muy privado. Muy privado. Por eso para mí el tema, después de Dios, lo más delicado en mi vida es mi esposa, pastor. Lo más delicado es mi esposa. Mi esposa en un aspecto marital solamente la puedo tocar yo, siempre y cuando naturalmente haya mutuo acuerdo, que se conserven. De lo contrario estarían pecando, por eso hay adulterio. Y asimismo hay adulterio, como hay adulterio contra su esposa, esposo, asimismo hay adulterio contra Dios, un adulterio espiritual. Por eso con Dios no se puede hacer un trío. Usted no puede tener otro Dios y tener a Jehová, porque Él es exclusivo, y asimismo es el matrimonio. Y con esa pureza, entonces, y todas esas imágenes, así lo presenta la Biblia. Por eso quise cuestionarle en esa dirección, porque lo que vamos a ver en esta semana es que en varios libros de la Biblia hay una relación de Dios con su pueblo, y lo ve desde esa óptica del matrimonio. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo es un especialista hablando acerca de esto, y lo vamos a ver también en parte del Antiguo Testamento, que por cierto se hace referencia primero en el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 23 al 25. Ahí en la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, capítulo 5, versículos del 29 hasta el 32, el mismo Ezequiel habla acerca de esa relación que Dios desea tener con su pueblo como una relación de matrimonio, y el mismo Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 18 y 19 nos habla acerca de eso. De hecho, también vamos a ver una referencia en el libro de Génesis capítulo 24. Todo esto lo estamos diciendo porque son imágenes, figuras que se ven en la palabra de Dios para ver la relación estrecha que Dios desea tener con su pueblo. Imágenes, el matrimonio. Ya hemos hablado sobre el matrimonio y estamos hablando de un cordero que se casa con su iglesia y está llamando bienaventurados a aquellos que son invitados a las bodas del cordero. De manera que, querido hermano, apreciado amigo,
Esos son de los grandes desafíos que tenemos para esta semana, para seguir ampliando el concepto del matrimonio, para luego enfocarnos en esa relación espiritual que Dios desea tener con su pueblo. Esa relación de matrimonio especial, de pureza y santidad que Dios desea tener con su pueblo, está figurada en esa parábola de la cena de las bodas del Cordero. No solamente en este capítulo Juan habla de lo que es la boda de Cristo con su iglesia, también lo habla en la Nueva Jerusalén, el tema de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21, y que en el Antiguo Testamento tanto los profetas Isaías, Jeremías como Ezequiel tienen connotaciones metafóricas similares a estas, donde posiblemente Juan está tomando la base para escribir sobre lo que es la relación de Dios con su iglesia, que Dios desea casarse con su iglesia en un matrimonio exclusivo, santo. Y por eso es que Apocalipsis capítulo 19 nos está hablando, el versículo 9, donde dice escribe, está naturalmente haciendo una alusión a los capítulos 1, 2 y 11 del mismo libro de Apocalipsis, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan está dando testimonio, Dios quiere que dé ese testimonio, dice bienaventurados. Es una bienaventuranza, bienaventurado, dichoso, feliz. Y luego dice, los que son llamados, esto es decir, invitados a la fiesta de bodas. Y esto está haciendo una alusión directa a Mateo capítulo 22, los versículos 1 al 14, donde está la parábola de la fiesta de bodas. Es decir, en reiteradas ocasiones, Dios hace la invitación a su iglesia, a su pueblo, para que se prepare para las bodas con él. Una novia que ya está comprometida no puede tener un amante. Eso es perversión en el matrimonio, eso es pecado, eso es adulterio. No puede tener un amante, tiene que ser exclusiva de su novio, que le encuentre con pureza. La pureza de la iglesia de Dios no está hablando de que tú nunca rompas un plato, que no lo hayas roto nunca, porque ni siquiera Dios se fija en eso. Él olvida nuestro pasado. Lo que Dios espera es que a partir del momento en el cual nosotros conocimos a Jesús, de verdad podamos tener una relación estrecha y de valor con Él. Amén. Eso es lo que Dios espera. Amén. Pastor, esta semana estaremos viendo modelos de matrimonio, de hogar. Modelos para aprender las cosas buenas de ello, pero también estudiarlo para evitar el fracaso que ellos tuvieron. Las pisadas negativas. Exacto. Correcto. Y de esos modelos pues estaremos hablando del caso de Adán y Eva, que por supuesto ya hemos hablado bastante de ello, pero vamos a dar algunas pinceladas en torno a eso. Estaremos viendo el caso de Isaac con Rebeca y estaremos viendo el modelo de ramera y la esposa fiel. Usted está hablando que cuando uno respeta a su esposa o el esposo respeta a su esposa, evita esas aventurillas que algunos han llamado, pero que son demasiado peligrosas, que pueden destruir el matrimonio. De manera que la estructura literaria del relato de la creación del libro de Génesis, la institución del matrimonio que aparece en lo que es la séptima sesión del libro de Génesis 21 al 24, es paralela a lo que es la institución del día sábado. Recuerdan que cuando estamos iniciando los comentarios decíamos que la primera institución, ¿cuál es, pastor? La familia. Y la segunda institución, el sábado. Entonces, siempre me gusta hacer como esa relación. Siendo que Dios concluye con la creación, la pareja, la primera labor que le da al ser humano es una labor de adoración. Ustedes ahora entran en el día sábado a tener una relación estrecha con el Señor, y yo siempre digo que cuando un matrimonio entiende el principio de la creación, cómo fue formado y cuál es la primera actividad que Dios le da, tiene que ser un matrimonio de éxito, porque el matrimonio, para poder ser exitoso, tiene que conectarse profundamente con el Señor. Si no tiene a Dios, el matrimonio, mire, déjeme decirle de hecho que
es una aparente contradicción, porque realmente el matrimonio no es un asunto de 3, es un asunto de 2. Bueno, pero si hay un tercero, para tener éxito, tiene que haber un tercero, que ese tercero es Jesús. Sin embargo, para poder tener éxito, como dice usted, necesita Jesús. Todo matrimonio necesita Jesús. Qué lindo es cuando se tiene a Jesús, porque hay consideración entre la pareja. Uh-huh. Cuando me enamora una mujer que no es la mía, me está coqueteando, me está abriendo los ojos. Tal vez todo hombre puede conocer esto, aunque no sea tan buen mozo, ¿no? Uh-huh. En algún momento una mujer lo ha coqueteado porque se sintió atraída por una u otra cosa, y en ese momento el Espíritu Santo nos dice: te espera tu esposa confía en ti, y entonces eso nos lleva a un grado de fidelidad. Y por supuesto, esa fidelidad viene en primer lugar con Dios. Cuando le somos fieles a Dios, entonces podríamos serle fieles a nuestra pareja, a nuestra esposa, esposo. Y por supuesto, entonces es cuando tenemos la máxima consideración de amor y respeto para nuestro cónyuge. De manera que es lo que Dios espera en esa imagen del matrimonio que es presentada de varias formas en la Biblia. Dios tiene 2 intenciones. La primera es que nos demos cuenta que en un pacto relacional con Él espera fidelidad, y en un pacto marital con nuestro cónyuge, nosotros también debemos ser fieles. Hay una puntualización muy correcta, que la metáfora matrimonial se repite en los primeros pasos del pueblo de Israel en la época del Éxodo. Y el motivo de los celos, a menudo asociado al motivo de el adulterio conyugal, se encuentra, por ejemplo, en el documento del pacto del Decálogo de los 10 mandamientos, tanto en Éxodo 25, Números 25, 1 y Deuteronomio 4, 23 y 24. Aquí encontramos el pacto entre Dios y su pueblo. Se entiende pues en términos conyugales. Dios ama a su pueblo, e Israel debe amar a Dios a cambio. Ese es el pacto. Y la palabra que se utiliza aquí en términos hebreos describe la relación sexual íntima y personal entre el esposo y la esposa. Se utiliza para referirse a esa relación existente entre Dios y su pueblo. Por estas razones es imperativo, señores, estudiar en esta semana las dimensiones bíblicas de la relación conyugal para comprender mejor lo que es el significado de la metáfora conyugal. Y cuando estamos hablando del matrimonio como una metáfora, sería bueno, pastor, que nosotros pudiésemos entender que el significado de lo que es una metáfora tiene que ver con la identificación de realidades que contienen semejanzas entre los 2 aspectos que se están estudiando. El matrimonio es comparado a una relación espiritual profunda con el Señor, y de eso se trata, de transferencia de significado, que es lo que comúnmente se identifica como un tropo, y eso es lo que nosotros vamos a ver en esa interesante metáfora que Dios utiliza para referirse al matrimonio. Lo cierto es, pastor y estimados amigos, que el primer modelo bíblico del matrimonio, ejemplificado por la unión de 2 parejas en el libro de Génesis, Adán y Eva, Isaac y Rebeca, y posteriormente, naturalmente, el simbolismo conyugal, donde hay aplicaciones proféticas como las metáforas de la ramera, la esposa, naturalmente que ilustran respectivamente el fracaso y el éxito de la relación de Dios con la humanidad caída. Dios recurre a imágenes como estas que nosotros hemos vivido, que hemos palpado, que hemos fallado en algún momento al matrimonio, y Dios recurre frecuentemente en las Escrituras a estos casos, metáforas, para que nosotros veamos que no ha habido éxito en la relación de Dios con la humanidad. Yo pudiera decir, y tal vez no esté equivocado, de que nunca
Nunca Dios ha sido complacido con la humanidad en su relación pactual con Él. Ha habido personas, claro, no es que no hayan cometido de hecho errores, no es que no le hayan fallado a Dios. Después del pecado, todos aún nacemos en pecado. Pero hay personas, ha habido personas, hombres, Enoc, que han agradado a Dios, José y muchos otros más, de una forma tan cabal que Dios dice, estoy complacido, estoy satisfecho con mi hijo, con mi siervo. En el caso de Job, miren lo que dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Y fue el mismo Dios que lo dijo. Sí. De manera que se puede. Dios espera fidelidad y lo que espera es que nosotros le adoremos, que seamos exclusivos con Él y que nuestra relación sea pura, santa y perfecta. Eso es así, pastor. De verdad que me emociona los diferentes temas que estaremos tocando en esta semana. Una carne, la novia hermosa. Yo recuerdo a mi querida esposa cuando nos íbamos a casar. Qué hermosa estaba mi Raquelita, mi cielo. Cielo, ya está escuchando Raquel. Ya, eso es un fuerte abrazo después de eso. Así es. Y renovar el pacto de amor. Aleluya. La esposa, pero también estaremos viendo la esposa ramera de Oseas, Isaac y Rebeca, y estaremos cerrando con la ramera es juzgada. Esos son los diferentes temas que estaremos abordando en la presente semana. Usted, el pastor Cristian Vera y este servidor debemos reunirnos en los horarios que se presenta Radio Amanecer en Estudio para seguir creciendo por la voluntad de nuestro Creador. Y así al cierre, pastor, quiero pedirle que tenga la oración final. Con mucho gusto, pastor. Querido Dios, amante Padre Celestial, infinitas gracias te damos porque nos permites poder estudiar tu palabra. Gracias por estas lecciones maravillosas que nos enseñan que nuestra relación conyugal, marital, debe de ser pura, santa, porque es un reflejo, un ejemplo, una imagen del matrimonio tuyo con tu iglesia. Amén. Ayúdanos a servirte siempre con fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.